¿Tu diagnóstico alopático cuál es, David? Esclerosis múltiple. Bueno, pues nos encontramos aquí con David. David nos va a contar un poco su experiencia con un aparato que él ha probado, que es el Papimi concretamente. Y bueno, pues ya te cedo la palabra, David. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien. Bueno, mi experiencia con el Papimi ha sido bastante fuerte, sobre todo ya desde el primer día. Yo probé la Papimi y de sentarme sin tener equilibrio y tener un mareo constante, por la noche me iba a dormir y la sensación era de estar en un barco, no era otra, a probar el Papimi por primera vez, levantarme y decir, ¿qué ha pasado aquí? Me ha cambiado la vida por completo. Después de la primera sesión sentiste una recuperación de tu equilibrio, es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Una recuperación del equilibrio y luego, según iba haciendo sesiones, me encontraba muchísimo mejor a nivel de la espasticidad, a nivel de dolor de cabeza, fluidez al hablar, fuerza. Antes no podía ir al gimnasio o iba una vez por semana y ya para mí era demasiado. Y ahora puedo ir casi cada día, y si no voy es porque tengo fuerza para ir haciendo otras cosas. Pues me alegro mucho, David. ¿Cuántas sesiones fueron en total y en cuánto tiempo? Bueno, aún no estoy haciendo terapia y me quedan unas 3 semanas. En principio la cosa era hacer 2 meses, pero ya me dijo que depende de cómo me reaccionaba, pues lo mismo habría que alargar o no habría que alargar. Vale, muy bien. Pues me alegro mucho y pues que sigas tu tratamiento y volvemos a hablar contigo más adelante para conocer tu opinión también al final, ¿ok? Muchas gracias, Bueno, David. muchas gracias. Estamos aquí con el doctor José Pérez, que nos va a contar un poco la experiencia que él ha tenido con su mamá al tratarse con el Papimi durante 2 años fueron, ¿verdad? Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Os cuento. Imaginaros para que hagáis una idea de cómo llevaba sus pies, ¿vale? Sí. Los huesos de la pierna, muy bien, el pie, pues sus huesos estaban desplazados acá, ¿vale? Muy bien, tibia y peroné las teníamos acá. Entonces, no se la podía operar de ninguna manera porque tenía una osteoporosis muy generalizada y sus huesos eran muy frágiles para poder operar y poner ahí una prótesis o lo que fuera. ¿Qué se le recomendó? Pues una bota tipo militar con un refuerzo para que eso por un lado no se desplazara más y mantenerlo ahí pues de la forma que fuera posible. La mujer tenía que caminar o bien con muletas o bien con un trípode, un taca-taca, para poder apoyarse y tal. Con las 2 o 3 primeras sesiones de Papimi, ella se levanta una mañana y se da cuenta de que puede apoyar los pies, puede aguantar su peso perfectamente, sin necesidad de muletas y sin necesidad de nada. Pero además a la mujer se le saltan las lágrimas al darse cuenta de cómo había vuelto prácticamente a la normalidad. El pie estaba en eje, con tibia y peroné. Solamente con darte cuenta de lo que esto supone para tu madre, ya vale la pena el tratamiento con la Papimi. Pero este solamente es un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Pero cuento en este caso el caso de mi mamá. Bien, ahora vamos a hablar de otro caso del doctor Pérez, que es una mujer de mediana edad con colitis ulcerosa. Llega a la consulta tras 5 meses de tratamiento con medicación sin mejoría.
físicamente cansada, agotada y apática. El tratamiento es el siguiente. Se le aplica Papimi en la zona abdomen-pelvis a 2,5 ppm en high y en el ano, en la zona del ano, a 2,5 ppm y en timo a 2,5 ppm, pero en normal los dos últimos. Tras la primera sesión se aumenta potencia al aplicar en el ano y timo de normal a high. Con las dos primeras sesiones las molestias por la colitis han disminuido. En la tercera sesión desaparece el sangrado anal y tras la cuarta sesión remiten completamente las molestias y su tono físico-emocional es excelente. Y finalmente se le da de alta después de 5 sesiones sin molestia alguna. Bien, aquí otro caso del Dr. Pérez de degeneración macular. Vamos a ver este paciente cuando viene qué tipo de visión podría tener. Aquí va un pequeño ejemplo de cómo veía las cosas a la derecha y a la izquierda, pues después del tratamiento, cuál fue el resultado. El diagnóstico de degeneración macular en el ojo izquierdo. El tratamiento pues se aplica Papimi en ojos a 2,5 ppm y en timo a 2,5 ppm. En la segunda sesión se aumenta la potencia de normal a high en ambas aplicaciones. Con las 3 primeras sesiones afirma que la visión ha mejorado considerablemente y tras la 8ª sesión afirma que ve perfectamente. Bien, y aquí vamos con un caso de atraxia de Friedreich, un caso del Dr. Pérez de Castellón. Es una enfermedad muy complicada que pues termina dejando al paciente en silla de rueda con una incapacidad para pues, llevar una vida normal. Este caso es una mujer de 39 años que tiene ataxia con problemas de equilibrio, dificultad en el habla e incontinencia urinaria. El tratamiento pues, fue con Papimi a nivel occipito cervical, dorsal pélvico y en timo y agua cristal líquido. Tras las 2 primeras sesiones ha comenzado la paciente a mejorar de la incontinencia y el equilibrio tanto estático como al caminar. Con 4 sesiones solamente es capaz de subir escaleras con los pies avanzando alternativamente. Tras 12 sesiones se aprecia mejoría considerable en el habla. Con 53 sesiones tiene un buen equilibrio que le permite salir sola a la calle y moverse por toda la casa sin apoyo ortopédico ni ayuda, haciendo una vida prácticamente normal. Bien, otro caso del Dr. Pérez es una enfermedad terrible que se llama Charcot-Marie-Tooth. Es una enfermedad que pues, afecta a los nervios, crea neuropatía y deformación evidentemente en los pies y pues, invalidez permanente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos 2 hermanos, porque es una enfermedad hereditaria, por la cual no existe cura de momento. Aquí os he puesto una serie de fotos para que podáis ver cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, un doble caso de origen genético, un hombre de 63 años y una mujer de 65, hermanos ambos. Tienen falta de coordinación motora, su diagnóstico es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y sobre todo los problemas los tienen en la pierna. El hombre de 63 años, pues empezamos el tratamiento y bueno, pues se trata el occipital, lumbar y el timo con el aparato Papimi. Tras 4 sesiones siente las piernas más descansadas, se aprecia cierta mejoría de la coordinación, los ojos más descansados, mejor tono vital. Tras 15 sesiones la coordinación y el equilibrio han mejorado considerablemente. Se paraliza el tratamiento con 40 sesiones durante un mes por motivos festivos. Al reanudar el tratamiento, ha perdido parte de la coordinación lograda, que vuelve a recuperar con el paso de unas pocas sesiones. La mejoría se estanca siendo el paciente capaz de mantenerse en equilibrio estático de pie sin tener que apoyarse, cosa que no podía hacer antes. En cuanto a su hermana, el mismo protocolo, tiene 65 años, mejora al mismo ritmo que su hermano. Tras la 5ª sesión comienza a notar mayor sensibilidad en las piernas. Y ya con unas sesiones más consigue mantener el equilibrio estáticamente. Durante el mes que se paraliza el tratamiento, ella no pierde coordinación ni equilibrio, a diferencia de su hermano.
último caso del doctor Pérez. Es un hombre de 43 años, enfermedad de linfoma de Hodgkin con ya metástasis en el mediastino y hepatitis. Pues empieza con el papimi y el agua cristal. Tras 3 sesiones, la úlcera estomacal provocada por la medicación hace que, bueno, pues que las molestias remiten con las primeras sesiones. Tras 10 sesiones, el paciente pide expresamente cita para hacer el papimi justo después de la quimioterapia porque ha notado una gran diferencia en los efectos secundarios del tratamiento oncológico, siendo paliados los efectos secundarios por el papimi. El agua cristal líquido le ayuda, según el paciente, a digerir y asimilar mejor los alimentos, así como a desintoxicar el organismo por quimioterapia en relación a antes de consumirla. Tras 27 sesiones, aplicamos también directamente en el timo, por efectos secundarios nuevamente, en especial a nivel hepático también, y eso se aprecia en el tono de la piel y los ojos del paciente, así como el malestar generalizado. Con 4 sesiones de papimi, con aplicación directa en timo, recupera buen tono vital. Tras 30 sesiones con papimi, agua cristal líquido, quimioterapia, el TAC revela una reducción considerable en el tamaño del tumor y la desaparición de los ganglios afectados en pulmón derecho e ingles. Con cada gotero de quimioterapia su tono vital cae, dificultando incluso el descansar, salir de casa y acudir a consulta. En general se recupera bien, tan solo con una sesión de papimi le permite hacer una vida más o menos normal. El paciente se ve afectado de neumonía y se recupera de la misma tras 2 sesiones de papimi y medicación complementaria. Una fiebre que persiste durante varios días tras gotero de quimioterapia y que remite tras una sola sesión de papimi y recupera su tono vital. Comienza a tener retención de líquido tras ciclos de quimioterapia y aplicamos a nivel renal, a 2,5 ppm. Tras 5 sesiones de papimi se normaliza la circulación y eliminación de la retención de líquido. Tras 67 sesiones de papimi y de toma regular de agua cristal líquido y quimioterapia, las pruebas revelan remisión total del linfoma, al que se le da de alta oncológica. Actualmente, en la actualidad, este paciente pues lo sigue tratando el doctor Pérez. Se continúa aplicando 6 sesiones de papimi y él mismo, el paciente, nota como su cuerpo se va desintoxicando poco a poco después del tratamiento quimioterapéutico finalizado, viéndose este proceso acelerado, el de recuperación, según el propio paciente, con cada sesión de papimi, pudiendo incluso comenzar a hacer ejercicio moderado y en general una vida pues, que podríamos calificar de normal.